Muy bien, amigos televidentes, vamos a continuar con el desarrollo de Ojalá. Y esta vez vamos a hablar con el sociólogo Ramón Tejada Holguín. Los Ramones se han divorciado hoy y voy a tratar de conciliar esta situación que se ha presentado. Ramón, bienvenido a Ojalá y gracias por estar aquí. Quisiera que empecemos a hablar un poquito de la encuesta Gallup que ha estado saliendo durante esta semana. ¿Qué tendencias, qué informaciones claves hay que tomar con esta nueva encuesta Gallup? Sí, mira, quizá lo primero es, sobre la encuesta, recordarle a los televidentes y las televidentes que una encuesta, como dice, ya se ha vuelto como un cliché. Dicen, una encuesta es una fotografía de la realidad. ¿Sí? Y una encuesta es simple y llanamente la expresión de las percepciones de las personas entrevistadas en el momento en que se hace la encuesta. Esto es muy importante. Bueno, digo percepciones en este caso porque se trata de una encuesta de opinión pública como la que es la Gallup. Sí. Hay encuestas que pueden captar prácticas, por ejemplo. Es la percepción del momento. La percepción del momento político en que se hace. Y esta encuesta se realizó entre el 25 más o menos y el 30 de enero del año 2017. Si te das cuenta, entre el 25 y el 30 de enero es cercano a esta marcha sí, que se realizó en el país en contra de la impunidad, pero sobre todo relacionado con el caso Odebrecht, que tuvo cierto impacto en el Distrito Nacional y eso fue, digamos, influyó de alguna manera en el resto del país. Pero además de que las encuestas tú tienes que ver en el contexto en que se realizan, tienes que analizar también la forma en que se realizan las preguntas para poder decir, bueno, esta pregunta, mira, inclusive influye hasta el orden de la pregunta. Muchas veces, si tú le preguntas a una gente, ¿usted cree que la cosa está mal? Lo primero es que como tú le dices, ¿usted cree que la cosa está mal? Te va a decir de mayor probable, exacto. Tú tendrías que preguntarle, ¿cómo usted cree que está la cosa? ¿Bien, mal o muy mal? Como, para poner un ejemplo. Entonces, sí, la gente tiene todas las opciones y ahí te dice. Pero si después de que tú le preguntas eso, le preguntas, por ejemplo, ¿usted cree que la gente, el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Va a tener una influencia el hecho de que tú le estás preguntando de esa manera que la cosa está mal. Entonces él dice, este es lo que quiere que yo le diga que la cosa está mal. Sí. Y te responde. No estoy diciendo que sea el caso de la Gallup, estoy poniendo simplemente un ejemplo de los aspectos que influyen en una encuesta. Entonces, hay que ver, por eso te digo, el cuestionario de la encuesta. Por eso la Gallup publica la pregunta textuales como se realizaron. Entonces, además de eso, de ver el contexto, ver la pregunta, el momento en que se realiza, hay que saber calibrar, por ejemplo, comparar con encuestas anteriores o incluso a veces, como encuestas de esta naturaleza, con encuestas realizadas en el mismo mes del año anterior, porque a veces los meses, eso es lo que se llama un asunto estacional, tienen cierto impacto en la percepción de la gente, sí, por las situaciones que se realizaron. Y lo otro es, nunca es bueno ver solamente un número. Es decir, por ejemplo, si tú ves la encuesta del lunes, en la encuesta del lunes decía que alrededor del, vamos a dar los datos exactos. En la encuesta que se publica, la encuesta del lunes no, es una sola encuesta, perdón. La entrega del lunes se establecía que cerca del, bueno, que el 4.7% de las personas había participado en la marcha o había promovido activamente la marcha. Si estamos hablando solamente de un 4% de la gente, pero que cerca del 91% apoyaba la marcha. 91%. Cerca del 91%. Si tú analizas esos datos, tú dices, bueno, estos datos están revelando que la gente está interesada en el tema de la impunidad. Algunas personas
tomaron esos datos de ese lunes y quisieron inferir de esos datos que definitivamente el 91% de la persona que decía que apoyaba la marcha significaba que no apoyaba el gobierno del presidente Danilo Medina. Y comenzaron a hacer interpretaciones, etc. Sí. Entonces, el martes, se hacen las preguntas sobre el nivel de aceptación del presidente Danilo Medina. Se hacen la pregunta de dos maneras. Una, la primera manera en que se hace es la de si cree que lo está haciendo muy bien, regular, mal. En esa pregunta el presidente tiene un nivel de personas que dicen que lo está haciendo bien de 52%. El titular del periódico decía 54%. ¿Y cuando veía los cuadros? ¿Irregular? Y el regular tenía 21 más o menos. Eso da 70 bueno, sumados. Si lo quieres sumar, tú podrías decir que definitivamente el regular no es un muy bueno. Pero resulta que había otra pregunta, que era sobre el nivel de aprobación del presidente. Decía claramente cuál era el nivel de aprobación del presidente Danilo Medina. Es que ese otro cuadro el que se está presentando. Sí. El nivel de aprobación del presidente era de 62% más o menos. Nivel de aprobación. De aprobación. Si 62% fue lo que él sacó en las elecciones. Exactamente, si te pones a calcular, 62% fue más o menos lo que él sacó en las elecciones, lo que quiere decir que de alguna manera no se había erosionado su base, su núcleo duro de apoyo. Pero todavía más, el nivel de desaprobación era alrededor de 10, porque el resto ni aprobaba ni desaprobaba. Pero lo que sí era evidente que en el caso del sistema de si aprueba o no al gobierno, había un mayor nivel de aprobación que de lo que decían que lo estaba haciendo bueno, muy bueno. Por lo tanto, eso significa que alguna parte del regular en realidad está aprobando el gobierno. Sí. Si el 91% decía la encuesta que apoyaba la marcha y el presidente tiene un 10% de valoración negativa, como acabas de decir, ¿qué se infiere entonces de ese apoyo público a la lucha contra la impunidad de la marcha? Mira, ese es el aspecto interesante, por eso yo te decía, cuando uno va a leer una encuesta, antes de sacar conclusiones para cada cuadrito, tiene que tratar de ver todos los datos. Por eso que bueno que venimos un viernes, luego de que se han publicado los datos lunes, martes, miércoles, jueves y el mismo viernes. Bueno, eso lo que te revela es lo siguiente, que el reclamo de impunidad no está establecido como un reclamo exclusivamente o digamos directamente al presidente Danilo Medina, sino que está entendido como un reclamo frente a una práctica que ha existido, no, pero frente a una, vamos a decirlo claro, frente a una práctica tradicional que ha existido en la República Dominicana. Es más, de alguna manera yo me atrevo a decir que muchos de los que están marchando ahí están pensando que están fortaleciendo al presidente con ese tipo de acciones. Fíjate, había un joven que tenía un cartel que salió mucho en las redes sociales, que decía, estamos contra toda la corrupción, incluyendo con los que están aquí caminando con nosotros haciéndose los locos. Dentro de la marcha. Dentro de la marcha, o sea, porque él estaba dentro de la marcha con su cartel. Sí. Y mucha gente que estuvo en esa marcha y que participó en esa marcha, pues sabe, sobre todo porque había muchos sectores de clase media con cierto nivel de información, pues conoce la información de las cosas que se están haciendo dentro del gobierno en cuanto a la transparencia. Y tú puedes estar seguro que, insisto, si aceptamos que esa encuesta es válida, porque también eso viene, tú no puedes decir, no, espérate, los datos del lunes son válidos, los del martes no son válidos. No. Sí. Si aceptamos que los del lunes son válidos, los del martes son válidos. Entonces, es parte de la foto. Y además es parte de la foto y es parte del mismo cuestionario. Sí. Entonces, si aceptamos eso, debemos decir, es cierto que se ha reducido el nivel de apoyo del presidente. El nivel de apoyo que se lo da Gallup, que en
En enero del 2016 era alrededor del 56%, sí. Y ahora es 51.3, 52%, sí. Galo lo redondeó. Lo que quiere decir que no es tampoco que se ha erosionado tanto cuando tú lo comparas con la Gallus. Por ejemplo, en la encuesta nuestra nosotros nos da un poco más alto. Prefiero no decirlo para no entrar en eso, pero nos da un poco más alto. Vamos a aceptar los datos de la misma Gallus. Dice sí, ha habido una reducción del apoyo. De un 4%. Pero alrededor de 5 más o menos, sí, 4 o 5, sí. Más o menos, 4 puntos porcentuales. Eso significa, sí, de alguna manera un llamado de atención. Entonces, lo que quiero decir es, la marcha, además, si tú recuerdas, cuando se estaba organizando la marcha, antes que se realizara la marcha, José Ramón Peralta, por ejemplo, ministro administrativo de la presidencia, dijo que el gobierno no estaba opuesto a la marcha, que todo lo contrario le daba toda la garantía para que se realizara. Pero inclusive el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la presidencia, sí. Hizo un tuit que tuvo gran impacto, correcto, que decía, el que metió la mano, metió la pata. Sí. Nosotros también estamos en contra de la impunidad. Entonces hicieron un hashtag que decía, todos queremos justicia. Correcto. O sea, de alguna manera el gobierno es consciente. Lo que expresa la línea del gobierno. Que expresa, no estamos diciendo que fueron Juaniquito Trucupé y Pedro Camino, ¿no? O sea, fueron el ministro administrativo y el ministro de la presidencia. Casi la mano derecha y la izquierda del gobierno. Sí. Entonces, como cuando ves esos datos, dices, bueno, pues entonces hay un sector de la sociedad que piensa efectivamente que este gobierno ha hecho esa contribución en la transparencia y mantiene el apoyo al presidente, lo revelan esos datos. Ahora, las encuestas también, digamos, no es que estamos hablando de cosas color de rosa, te hacen advertencia, aunque en algunos casos la herramienta para tú captarla no es quizá, o sea, ahí tendría que hacerla mejor. Por ejemplo, en el caso de la seguridad ciudadana, es obvio que en el caso de la seguridad ciudadana hay una preocupación fuerte de las personas para eso, sí, sobre eso. Es lamentable, eso sí, que la encuesta se haya concentrado en la percepción y no haya hecho una pregunta que es una pregunta ya más importante para poder ver si cuál ha sido el nivel de crecimiento real de la delincuencia, que es la pregunta de si ha sido víctima, que es lo que nosotros llamamos el nivel de victimización. Porque en una encuesta no es lo mismo la victimización que tú le digas a la gente, en los últimos 6 meses, por ejemplo, pues tiene que elegir un periodo de tiempo. Lo han exaltado. En los últimos 6 meses, usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún hecho delictivo, un asalto, un asunto. Tú dices, bueno, tal porcentaje, ahí yo estoy viendo un dato objetivo, a que yo le pregunte si usted se siente más o menos seguro, sí, o si usted siente que el barrio ahora es más o menos seguro. Es una determinación de la percepción que tiene la persona que está respondiendo. Exactamente, esa pregunta es percepción, la otra es victimización, y que en más de un sentido es la más, si se quiere, importante en este caso para tomar una decisión y además para tú decir que hay un incremento o no. En este caso tú lo único que puedes decir a la hora de interpretar ese dato es que hay un incremento de la percepción de la gente, pero no lo puede decir porque Galo no presentó los resultados de la encuesta anterior. Exacto. Entonces tampoco puede decir si hay un incremento o no, solamente en este momento la gente piensa esto. Exacto, lo que sí está claro que plantea Galo es esto que está en pantalla. Exacto, lo del 52%. Del 52% de la población que valora positivamente, ¿verdad? Sí. Fíjate que ellos lo comparan con abril del 2016. Así que era un contexto de un periodo electoral, exacto, donde el 64% tenía una valoración positiva del presidente Danilo Medina. Pero si tú lo comparas con enero, es decir, el mismo mes, febrero, perdón, del año pasado, que la primera encuesta de Galo del año pasado, ajá, era el 56%. O sea, fíjate cómo varía, cómo él había variado de enero a abril. Hay una tendencia a aumentar el porcentaje del gobierno.
por diversas Según razones. se aumentaba el proceso electoral, iba acercándose a mayo. Sí, y además siempre en enero hay ciertos asuntos estacionales. Acuérdate la resaca de la gente, Sí. diciembre. Todavía la indefinición electoral, porque todavía no se han conformado en el caso totalmente sí. las candidaturas No, y todo es muy aquello. pronto. Exactamente. Es muy así pronto es. para eso. Pero lo importante es que, insisto, vemos cómo hay un núcleo duro que se mantiene de apoyo al presidente. Fíjate que eso sigue siendo esa cifra, que insisto, hay encuestas que nos da datos mucho más mayores, mayor cantidad de porcentajes que estima que el gobierno está haciendo positivo, o la aprobación, que es de un 62%. Esos datos que de alguna manera nos dicen que el núcleo duro está todavía apoyando al presidente, tú lo puedes contrastar sí, con los datos que nosotros podemos llamar los retos, que ahí ya es diferente. Y esto es un asunto muy importante porque hay algunos sectores que vamos a decir son minoritarios, algunos sectores que han estado relacionados con esto de la marcha, que están queriendo utilizar esas acciones y esa actividad de las personas un poco para deslegitimar el gobierno. Sin embargo, estos datos le están diciendo, este gobierno no solamente es legal, sigue sólidamente aprobado por la población. Sigue sólidamente aprobado por la población, cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero al margen de eso y de la marcha, la encuesta está hablando bastante claro del sostenimiento del crédito que tienen la población, el presidente y el gobierno. La composición en sí de la marcha habla de una fuerte presencia de sectores políticos. Es más, todos aquí sabemos y nos conocemos que las fuerzas que estaban moviendo la marcha son de oposición y de vinculación opositora. Sí, pero el 91% de que habla aquí habla de que hay una percepción generalizada y un interés público, diría yo, de que la impunidad no sea una norma en el país. Sí. Mira, lo que significa que todos el país tiene ese concepto y que es algo incluso que el gobierno con las políticas que ha venido llevando, porque es bueno correlacionar esto, el tema de la impunidad y la corrupción. ¿Cómo explicar y dejar de reconocer el perfil de una política pública nueva y un manejo diferente con esta de la cuenta única del Tesoro, el tema de las compras y contrataciones públicas, el tema de las presentaciones periódicas que tienen que hacer los funcionarios ante la Cámara de Cuentas, el tema de la Comisión de Ética Pública que trabaja también el tema y al que también deben presentar? Es decir, hay todo un conjunto de medidas, ahora incluso reforzándola todavía más con el tema del decreto, el decreto del lavado. El uso del uso racional, vamos a llamar. Exacto, de del gasto público, control para, de gasto. De una manera que haya un control más absoluto. El tema del lavado. Sí, sí, acaba la de ley en la este ley. Caso, sí. Es decir, aquí hay todo un glosario de medidas de política que se está implementando que van en la dirección de reclamo público. Sí, es importante lo que acaba de decir. Hay algunos, ahí era uno de los aspectos. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, lo primero, sobre la primera parte de tu observación, de alguna manera uno tiene que entender que es natural que la oposición, no hay más duda. Entendida como en República Dominicana, o sea, en otros países la oposición, para un periodo de esta naturaleza, faltando todavía 4 años, tiende más a prestarle atención y a la forma en que puede ayudar al desarrollo del país, porque se trata del país de todos nosotros, para con esa ayuda recabar el apoyo de la gente. En República Dominicana la política se entiende como una guerra fratricida, es decir, se trata de eliminar al otro. Y la oposición siempre ha buscado algunos aspectos, fíjate, ha intentado darle a la visita sorpresa, la visita sorpresa tan blindada, etcétera, etcétera. Y se presenta este caso a nivel internacional. Pues es normal, digo normal entre comillas, que quiera aprovecharlo. Y es lógico que aprovechen el tema. Entonces es un caso además que ha logrado concitar la preocupación legítima de diversos y diversas ciudadanos y ciudadanas, de la ciudadanía dominicana. Bueno, una preocupación legítima y ellos quieran insertarse ahí.
Lo que insisto es que quieren llevar eso más allá de donde debe estar. Es decir, tú no puedes plantear, por ejemplo, que tú crees en la institucionalidad en República Dominicana, que por ejemplo tú te opones a que hagan una comisión de la sociedad para que le responda a la sociedad sobre las plantas a carbón de Punta Catalina, porque eso no es institucional, eso tiene que hacer el Ministerio Público. Sí. Pero al mismo tiempo que te opones a eso, te inventas que el Ministerio Público no debe investigar Odebrecht. Sino crear incluso una nueva figura. Crear una figura que no existe, pero no además de eso, que el presidente no tiene potestad para crearla. De hecho, los únicos que pueden definir un fiscal especial es el Consejo Nacional del Ministerio Público. Sí. Es decir, son la gente del Ministerio Público. ¿Tú sabes cuántos fiscales ha nombrado el presidente de la República del 2012? 0. Porque ya hay es el Consejo. Es un mecanismo totalmente que lo nombra. Separado del presidente de la República. A los únicos que puede nombrar es a los procuradores. Exacto. Y ya están nombrados. Y están ahí. Entonces el presidente no puede, y esa figura no existe en República Dominicana. Los procuradores adjuntos lo designa el Ministerio Público, ¿no? Claro, entonces ese reclamo es un reclamo que se ve más esencialmente político que otra cosa, que eso tenemos que entenderlo. Sí. Pero además es un reclamo que existe de una institución que existe solamente en 2 países, Guatemala, y en Guatemala se creó para investigar una dictadura, la de Ríos Montt. Sí. Y todos los crímenes que se cometieron, etcétera, etcétera. Y Honduras, después de un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado de Zelaya. Entonces, tú no me puedes decir que el país de mayor nivel de crecimiento en América Latina, el país que lo celebra el Banco Mundial, que lo celebra el BID, que el propio Fondo Monetario Internacional, que ha cambiado un poco la perspectiva, porque antes era el Policía Internacional, ya no es tan así, también lo celebra, que los sectores financieros ¿cómo que se llaman? Las calificadoras de riesgo financiero nos ponen a nosotros en buena posición. Tú me vas a decir que ese país necesita una institución como la de un país que salió de una dictadura recién o uno que sale de un golpe de Estado para que sea investigado. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Además, ese es un pedido un tanto peligroso, porque lleva un mensaje al país más estable y que más capta inversión extranjera, está llevando un mensaje de inestabilidad. Pero bueno, esa es otra historia. ¿En qué medida, Ramón, el nombre del país, mayor captador de la inversión extranjera directa de la subregión, se afecta cuando internamente el manejo de la información y las orientaciones de esta lucha política que se ve de fondo en esta preocupación ciudadana por el tema de la impunidad y sobre todo por el manejo de la información, porque usted lee los periódicos y hay un momento en que hay cuasi establecida una verdad que todavía no ha sido ventilada adecuadamente sobre el tema de los sobornos, por ejemplo, o que se agregan soluciones extrainstitucionales como la que se sugiere, o sencillamente al tema de los sobornos, que es lo que se está tratando, se le agrega, no, el problema es que la corrupción es tan grande que también hay sobrevaluación. Entonces, cuando empieza a surgir la información dura, objetiva, sobre el tema, no hay contestación adecuada. Sí, mira. O contrastada, digamos, que desmienta la información servida y se sustituye por comentarios, mentiras, medias verdades, como hay hoy aquí, que se da por un hecho el cuestionamiento público a Punta Catalina vinculado a. Sí, mira, ahí hay una responsabilidad también muy grande, y hay que decirlo, de algún sector de la prensa dominicana. De alguna manera también el gobierno tiene que redefinir y definir muy clara su estrategia comunicacional en algunos aspectos, por ejemplo en el que tú acabas de señalar, y mayor presencia en las propias redes sociales. Mira el caso que tú acabas de señalar. Hay una información interesantísima y se ha dado la información, pero no se ventila, que es la siguiente. Cuando son descartadas las empresas que licitaron para Punta Catalina por
el elemento técnico. Sí. O sea, fueron descartadas por el elemento técnico, no fueron descartadas todavía por el elemento económico, porque había que abrir el sobre económico. Correcto. Y ganó el consorcio que ganó. Cuando se abre el sobre... El económico. También ganó. Ahí estaba el... No, porque no se abren los otros. Ahí es donde viene el asunto. Entonces, fruto de algunas críticas que hubo, en ese momento, el propio presidente recomendó que el otro sobre, el que quedó en segundo lugar, se abriera. Pero por ley, por la ley de compras y contrataciones públicas, tú no puedes abrir eso. Tú tenías que pedirle permiso a la compañía que había licitado y todo eso. Se hizo el proceso, ellos mandaron gente de allá. Sí. Se abrió frente a notarios públicos. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Era más cara que la que ganó. Así es. Era más cara que la que ganó. Pero fíjate cómo se hizo el proceso. O sea, que el monto ofrecido por los que perdieron, era superior al ganador. Pero está el tema técnico previo. Exacto, era menor. Pero, y por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, el procurador va para Brasil. Lo acaban... que ya había solicitado la información. Desde el 22 de diciembre le había solicitado la información, etcétera. Entonces ya hay gente que dice, pero todos los países fueron, ahora es que él va. Yo no sé si tú viste, y los mismos periodistas, tú lo ves. Pero van simultáneamente todos los procuradores. Ahí es que voy, pero en realidad no es el dominicano que va. Exacto. Y él lo explicó. Y es una el propio procurador lo dijo. Procurador federal. Es una convocatoria en Brasil para todos los procuradores de todos los países que han sido afectados por la Odebrecht, hacer una reunión multilateral y establecer ahí juntos los grados de cooperación posibles. Correcto. Y eso también cuáles son los intereses de cada quien. Pero eso no es solamente eso va a ser el jueves. El día siguiente, el viernes, habrá reuniones bilaterales con cada procurador en específico para tratar las cosas. Que se focalizará sobre su tema nacional, donde los toca. Pero ¿verdad? van a estar todos allá. Correcto. Sin embargo, están diciendo, no, ahora que estos van, porque y los otros, pero es mentira, no han ido. O cuando dicen, todos los presidentes han hablado, es mentira, todos los presidentes no han hablado sobre el tema. Absolutamente. Ramón, aquí los dictadores están ya mandando al corte. Sí, siguen con la seña del quechua. Sí. Ya llegó nuestro gran amigo Lucas Vicens. Llegó Lucas Vicens, que viene ahora con Ecomundo, de manera que muchas gracias por venir y esperemos que en la próxima salida sigamos analizando estos temas tan interesantes que ayuden a la opinión pública a tener una orientación adecuada y que la gente pueda razonar y entender estos problemas tan importantes para la sociedad dominicana. No se mueva, que ahora vamos a Ecomundo con Lucas Vicens, que viene con su globito ya armado.